Oli, buenos días familia. Ah, bueno, hoy va a ser un momento maravilloso. Primero porque yo pienso que todos tenemos siempre algo que decir, algo que compartir. Y es fabuloso nosotros dentro de aquí de la iglesia. Tenemos un momento que se llama Tengo algo que decir. Entonces, el día de hoy tenemos el placer, la dicha de que un varón de Dios, un sacerdote en su casa, una persona muy sabia que asiste mucho tiempo ya aquí en la iglesia, nos quiere compartir algo. Vivió con su equipo 40 años intentando ser campeón y lo logró. Es lo único que tiene de conflictos con el Paz Cris, porque es hincha del Quito. No sé, algo así. Juegan en Chimbacayo por allá. Pero le amamos un montón, a pesar de eso. Y es un hombre maravilloso. Así que quiero darle la bienvenida a Fer Salvador. Muy buenos días con todos. Compartir una palabra es algo gratificante y también es una enseñanza para quienes el Señor nos permite, el Señor y por medio de los pastores nos permite estar aquí. Hoy quiero conversarles algo acerca de cuando nos preguntamos si soy digno. ¿Soy digno? Muchas veces podemos creer que no somos dignos o no tenemos el conocimiento suficiente para llevar a cabo la obra que el Señor nos ha puesto, que a todos nos indica que tenemos que hacer, ampliar el reino. Muchas ocasiones pensamos que no tenemos la capacidad o el conocimiento suficiente para llevar su palabra hacia las personas con quienes nosotros interactuamos, con quienes nosotros estamos en el día a día, con quienes nosotros trabajamos, con quienes nosotros compartimos los momentos en nuestro diario vivir. Sin embargo, en Primera de Corintios 26 y 27 dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. ¿Podemos corregirle un poquito, Pastor Luis? De todas maneras. Ya, ahí estamos. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo. Podemos corregirle, Pastor Luis, no sé, algo está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? En otro pasaje dice, en otra versión nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Ese es en otra versión. Sin embargo, con esto, ¿qué es lo que nos quiere decir nuestro papá? De que no, Él no nos mira de esa manera, sino que para evitar la altivez que muchos de nosotros podríamos llegar a caer cuando hablamos o creemos ser los escogidos, es que nuestro papá nos dice que Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, y lo más bajo y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
Reitero, no necesariamente nuestro papá es quien nos mira de esa manera, pero nos pone estas palabras para que sepamos que debemos tener un corazón humilde, una actitud humilde con la cual nosotros podamos extender su reino. Porque, ¿qué pasaría si por méritos humanos nosotros nos consideramos los escogidos? Muy probablemente primaría el concepto humano, el concepto natural, sobre los conceptos divinos. ¿Cómo lo podemos ejemplificar esto de una mejor manera? Recordemos a David. Él fue el ungido del Señor. Todos sabemos que él fue pastor en sus inicios, en su juventud. Él, me imagino que decía: soy el menor de 8 hermanos y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. En esa época, los pastores estaban en la base de la escala social. Los pastores eran los que menos estudios tenían, eran los que menores recursos poseían. Muchos de ellos eran los esclavos. Esos eran los pastores. Sin embargo, Dios ungió a uno de ellos para que sea el rey de su pueblo. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel 16. Dice: Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño. Respondió Isaí: pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel. Que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Entonces podemos ver que no nos define lo que nosotros somos de acuerdo a los conceptos, a los cánones de la sociedad, a los cánones humanos, sino más bien nosotros tenemos que ser conforme nos ve Dios, como era David, como dice la palabra que era David, conforme al corazón de Dios. Luego de eso, David ya fue creciendo, ya se convirtió en rey. Fue creciendo en conocimiento, fue creciendo en sabiduría, tuvo más poder, tuvo mayores riquezas, tuvo muchas riquezas, y eso le jugó en contra a él, como en muchas ocasiones a nosotros nos puede jugar en contra, nos puede pasar factura. ¿Por qué? Porque creemos que como ya tenemos la sabiduría, como ya tenemos el conocimiento, nos descuidamos de estar en la presencia con el Señor. Y ya sabemos que David, ya siendo rey, cayó en pecado con Betsabé, y lógicamente vino toda su debacle, toda la caída. Tenemos el pasaje en segundo de Samuel, capítulos 11 y 12. ¿Qué nos habla aquí? Cuando Natán, después de que el Señor le envía a Natán y le dice: David, le hace la parábola de la oveja, que habían dos ciudadanos, y que uno de ellos, que era pobre, tenía solo una ovejita, y que el rico le quitó esa ovejita para hacer un banquete. Y todos conocemos que David le dijo: ¿quién es ese señor que tiene que devolver 4 veces lo que ha hecho? Natán le confronta y le dice: pero si eres tú. Y ahora, pero ¿y cómo? Bueno, le confronta, le dice que va a haber consecuencias de eso. En esta parte lo parafraseo porque es bastante largo. En el capítulo 12 habla ya de cuando Betsabé da luz a su hijo, y estuvo enfermo el hijo hasta que al fin falleció. Entonces podemos ver aquí que aun cuando ya David tenía poder, tenía conocimiento, tenía sabiduría, se descuidó y
vino la caída. Hubo consecuencias, perdió a su hijo. Su familia fue un desbarajuste, fue terrible lo que le pasó. Inclusive su reinado llegó a tener muchos problemas. Entre hermanos se peleaban, uno abusó de su hermana. Y todo esto, ¿por qué? Porque tuvimos esa caída, cayó en pecado. Entonces, debemos siempre estar atentos a no tener no descuidarnos y poder seguir adelante conforme las enseñanzas de nuestro papá. Sin embargo, y esto es lo importante, aun cuando David sabemos que fue el ungido de Dios, sabemos que era el varón conforme al corazón de Dios, tuvo también equivocaciones y pecados, como todos nosotros los tenemos, en mayor o en menor medida. Pero hay algo que es rescatable y que es clave para David. Él siempre tuvo esa actitud de estar siempre, volver al Padre, volver a Dios. Ese arrepentimiento, que es lo que le permitió a él siempre estar también en su presencia. En Salmos 51:1, nosotros, bueno, después de todo esto que murió el hijo, muchos problemas que él tuvo, en el Salmo 51:1-4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Me imagino en esta parte David debe haber estado desolado, quizás en el suelo, en un sillón, llorando, sin saber qué hacer, arrepentido por viendo las consecuencias de sus actos. Sin embargo, vuelve al Padre y le dice: Padre, aquí estoy, por favor, límpiame. Y más adelante, en el mismo Salmo, el 51, pero del 10 al 12, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Vemos las consecuencias, vimos los actos que cometió David. Sin embargo, está con siempre se acercó a nuestro papá. Quizás conozcamos a alguien que después de haber caído, haber cometido algún pecado, su vida se destruye, puede ser física y espiritualmente. Hemos escuchado a muchas personas posiblemente que nos dicen: yo no soy para esto, yo no sirvo para seguir a Jesucristo, yo no soy digno de que me tomen en cuenta. Y nos volvemos al mundo, a Egipto, a seguir pescando en la barca. Cuando Pedro, después de que ya fallece Jesucristo, estaba desolado, se creían que estaban solos, ¿qué pasó? Él se fue a pescar, regresó a sus antiguos oficios, a pescar en la barca. Juan 21:3-7 dice: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua.
Dios es misericordioso. Y luego de este pasaje, 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice: sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Todos creo que conocemos ese pasaje. Después de que Pedro pudo o traicionó a Jesús, como por las 3 veces que le negó, Jesucristo asimismo le dijo: ven, Pedro. No le reprochó, no le dijo: ¿por qué me negaste? ¿Por qué? A ver, dime ahora sí, pues. Sino le dijo: a ver, ven, Pedro, ven conmigo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Esta parte es interesante porque nosotros podemos mirar aquí cómo Jesucristo nos ama, nos perdona, es misericordioso. Nos ve tan valiosos a pesar de nuestras faltas y nuestros pecados, que Él pagó en la cruz por nosotros. Así que ahora me pregunto: ¿soy digno? Amén. Qué hermosa palabra, Fer. Pienso que todos ahorita nos dieron a veces un jalón de oreja. A veces nos dan y hoy nos dieron otra vez un jaloncito de orejas porque somos dignos. Como decía, creo que la pastora Gavita nos decía que no importa de dónde, la Licita decía que salimos, a veces el Señor nos recogió de lodo, de donde sea, pero siempre está para nosotros, ¿ok? No debemos olvidarnos de eso, ¿sí? Así que, amén, amén o no amén. ¿Somos dignos o no somos dignos? Amén, amén por eso. Bueno, a continuación vamos a presentar, tenemos la oportunidad de escuchar a una mujer maravillosa que va asistiendo aquí dentro de nuestra familia poquito tiempo. Bueno, de hecho ya no es tan poquito, ¿no? Pero es hermoso ver cómo ella no sé si nosotros a ella o ella a nosotros, nos ha acogido como su familia. Es maravilloso cómo dicen: a ver, hagamos esto, y ahí está, y que sí. O sea, es súper chévere esa conexión que ha hecho. Vamos al Chifa, vamos al Chorofán, y yo. Siempre está, cuando es de comida, dice yo, especialmente el esposo. Y tienen en común algo bien chévere con mi hijo, que cuando están yendo por la Simón Bolívar, dice: no, quiero ir a la casa. El Carlitos es así, igual que mi hijo, sí. Llega, le dice, ya reconoce, dice: no, quiero ir a la casa. Cosa que los domingos los dos van a decir: Josué, ¿quieres ir a la casa? Ya. Y el Josué le dice: no quiero ir a la casa. Entonces es maravilloso eso, porque quieren estar en su casa, que es Gracia, la casa de su amor y su poder. Así que damos bienvenida a Amy, una mujer maravillosa que tiene algo que decirnos, ¿ok? Voy a probar nada más si se esté pasando. Sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Primero estoy súper agradecida de poder compartir con todos ustedes el día de hoy algo que sé que viene del corazón de Dios a cada uno de ustedes. Este mensaje es la recopilación de 3 estrategias que han venido a mí en el último tiempo y estoy segura que pueden poner en práctica desde ya. En el 2023 yo me encontré viviendo una situación extremadamente difícil. Fue el año en el que me he sentido más retada, desafiada. En un accidente familiar murió alguien a quien yo no sabía amar profundamente.
Y espero que por la gracia divina de Dios pueda encontrarme con Él algún día en el cielo y abrazarle y decirle cuánto lo amaba, porque en la tierra no pude decirle. Unos meses antes yo estaba viviendo en un hospital en Estados Unidos cuidando de mi abuelita porque había sido diagnosticada con cáncer, uno en etapa 1 y el otro en etapa 4. Entonces, para mí el 2023 fue un recordatorio de lo cortita que es la vida, de que vivimos aproximadamente 70, 80 años en esta tierra y de cómo yo quería vivirla. Entonces, por eso quería plantearles esta pregunta. Y es, ¿por qué vas a dejar que la gente te recuerde cuando ya no estés? ¿Cuál es la frase que la gente va a recordar de ti, que decías en cada reunión familiar? ¿O cuál es la frase que va a resumir la vida que tuviste aquí en la tierra? Y pensando en todo esto, me puse a analizar que culturalmente en la sociedad estamos, cada vez que fallece alguien, generalmente cuando estamos pensando en el epitafio o en la frase que va a marcar nuestra vida, es bastante difícil ponernos a pensar en la muerte. Es bastante difícil. Yo me choqué cara a cara con la muerte y es difícil pensar cuando ya no estés, porque es difícil para las personas que se quedan, es difícil para todo el mundo, es difícil pensar en eso. Pero la verdad es que yo como cristiana pensaba que tenía un escudo de protección en el que Dios, en el que las cosas malas les pasaban a los de ahí afuera. Ahí afuera había el cáncer, ahí afuera había la muerte y a mí como cristiana no me iba a pasar nada de eso. Pero la realidad es que leyendo la Biblia te das cuenta de que Jesús nunca vendió, nunca promovió la fe como un camino fácil. Nunca Él promovió que la fe fuera, que si te haces cristiano todo te va a salir bien en la vida, porque eso no va a pasar así. La vida para los estándares del cielo y los estándares de Dios tiene que ser consciente, tiene que ser intencional y tiene que ser contracultural. Nuestro mayor ejemplo de esto es Jesús. Y Él jamás propagó un mensaje políticamente correcto para caer bien a las personas o para ser amado. Él fue odiado literalmente por sus ideas hasta que murió. Fue odiado hasta la muerte por las ideas que él promovió en ese tiempo. Y me cansé de ver cómo la cultura hoy en día, la cultura del mundo, promueve ciertas ideas que muchos de nosotros como hijos de Dios nos hemos comprado. Y me cansé de ver eso. Y por eso es que este mensaje hoy existe. Y cuando pensamos que la cultura no puede caer más bajo, no sé si se cambió. Ya. Cae más bajo. Y por eso la clave para vivir esta vida contracultural, esta contracultura del cielo, es elegir la puerta estrecha. Nos han vendido la mentira de que la puerta ancha de la que habla la Biblia, que ya les voy a leer el versículo, es un camino espinoso, pantanoso, oscuro e infeliz. La verdad es que la puerta ancha es bastante ancha y está llena de placeres, de deleites, se disfraza de autocuidado, se disfraza de un montón de cosas que nos compramos. Yo me compré muchas de estas ideas. En Mateo dicen, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Tenemos que recordar y estar conscientes de que somos un contenedor, que nuestra mente constantemente se está alimentando de lo que vemos allá afuera, con los artistas, con las películas, con las series de televisión. Y todo esto ha moldeado la forma en la que pensamos. Si tú hoy tienes un pensamiento acerca de la maternidad, del éxito profesional, de que es más importante ser exitoso que ser padre, entonces es porque la cultura te vendió eso y tú te lo estás creyendo y tú lo estás consumiendo. Entonces, si te alimentas constantemente de canciones que no te edifican, eso va a salir. Tarde o temprano va a salir de tu boca, tarde o temprano va a salir en la manera en la que tú te expresas. Y como les decía, cuando pensamos que no podemos, que la cultura ha caído en el fondo del debacle, la verdad es que no. Siempre hay, no sé si se ve la foto, ya. Siempre puede caer más bajo. Y este meme se viralizó porque me encanta esta serie, la vi cuando era chiquita, es de una familia muy disfuncional, pero viven cosas tan complejas y tan chistosas hasta cierto punto que con mi esposo nos la hemos repetido muchas veces. Este meme se viralizó porque
él está celebrando su cumpleaños de este personaje chiquito, que es como el más ignorado. Y él dice, en este cumpleaños le pregunta al vecino que cómo le está pasando en su cumpleaños. Y él les dice a todo el mundo, nunca espero nada de ustedes y aún así siempre logran decepcionarme. ¿Por qué? Porque esta es la actitud, cuando yo veía esto me acordaba de este pequeño niño y esta es la actitud que yo tomo, esta es la actitud que yo tengo cuando veo algo que pasa globalmente, noticias que suceden, que realmente no nos edifican. Y eso es lo que pasó cuando vi lo de los Terians de esta semana, que si no lo han visto, investíguenlo, pero es un tema cultural que de veras pensamos que no podemos caer más bajo y llegan este tipo de cosas en las que los jóvenes pierden su identidad al creerse animales. Entonces, vivimos en un mundo caído y esto se va a poner peor. No es que mañana va a salir otra noticia que va a ser esperanzadora, sino que esto se va a poner peor. Pero nuestro enfoque como hijos de Dios no debe ser estar pensando en las cosas que se van a poner peor, sino en cómo podemos promover los valores del cielo, cómo podemos ser los embajadores de los valores del cielo. Al enemigo no le interesa que tú como cristiano lleves 30 años en la iglesia y que para ti sea más importante ir a un partido de fútbol que ir a la iglesia. No le interesa que tú creas que tú eres más importante que tu comunidad o que tu servicio hacia la gente. No le importa que tú vivas distraído en redes sociales y que te lleves el teléfono al baño, a la cama, mientras bajas las escaleras. No le importa. Si te tiene distraído de lo que realmente interesa, entonces le da igual y ya ha hecho el trabajo que tiene que hacer contigo. Ahora vamos a leer en Filipenses 3:20. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Al haber nacido de nuevo, Dios nos cambió nuestra identidad, nos cambió la nacionalidad, y aunque yo amo el Ecuador y amo ser ecuatoriana, amo más ser ciudadana del cielo. Y espero que tú también ames ser más ciudadana del cielo. Tenemos la responsabilidad como ciudadanos del cielo de llevar los valores del cielo al lugar en el que estés, en los estudios, en el trabajo, a donde tú vayas, que se sienta la presencia de Dios, que se sienta el Espíritu Santo, que se sienta que llevas perdón, que llevas paciencia, que llevas integridad en todos los valores y en todas las cosas que persigues, que se sienta que vives bajo los estándares más altos que puedes tener en esta tierra. Y vamos a cambiar nada más, esto se está bloqueando, perdón. Un versículo adicional que hablaba sobre esto de la puerta estrecha nos decía, esfuércese por entrar en la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La puerta ancha es vivir bajo los estándares del mundo. Es que al inicio todo esto de los estándares del mundo resulta fácil, parece fácil, pero en realidad a la larga trae vacío y confusión. Esto me pasó y estoy segura que a ustedes también en algún momento. La puerta angosta, la puerta estrecha es vivir bajo los estándares de Dios. Al inicio es súper difícil dejar de mentir cuando todo el mundo miente. Es súper difícil conectar con tu familia, verle a los ojos mientras estás con él en vez de estar pegado en el celular. Es bien difícil, pero a la larga esto como hijos de Dios nos trae paz, identidad y fruto. La primera estrategia que les quiero decir súper breve es que el arrepentimiento constante es una de las estrategias que nosotros podemos utilizar para vivir bajo la puerta estrecha. Es saber y estar conscientes de que vamos a pecar todo el tiempo vamos a pecar. Y como Dios ya nos diseñó y sabe que vamos a pecar, Él nos dio la libertad de poder elegirle una y otra vez, hasta siempre, literalmente para siempre. Y hoy, cuando tú falles en cualquier cosa, porque vas a fallar, vuelve siempre y arrepiéntete y vas a ver cómo vas a empezar a vivir esta puerta estrecha de la que estoy hablando. La siguiente estrategia que les quiero comentar es acerca de la reparación y la restauración. Esta es la estrategia más poderosa que puedes utilizar si valoras las relaciones que tienes. Si mínimamente amas a una o dos personas que son parte de tu familia o tus amigos, esta es la estrategia más poderosa que puedes aplicar hoy mismo para cambiarle la vida. Porque si hoy te llama una persona que te hizo daño del pasado, de tu infancia, de tu adolescencia, y te pide perdón y te dice cuán arrepentido está, te aseguro que eso te va a cambiar la vida. Así que no dejes de hacerlo. En Mateo 5, 23, 24 nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda.
Y la otra, el otro versículo que tiene que ver con la reparación y la restauración es este de Gálatas 6:1, que nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Aquí de lo que quiero hablarles es del amor por el perdido. Nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio y la responsabilidad también de amar a cada persona con la que vemos. Incluso la persona más irritable que conocen hoy en su vida es digna de amor, es digna de perdón. Y el amor por el perdido es lo que debe primar en nuestra experiencia de vida y en el camino de estos 80 años en promedio que vamos a vivir. Debemos, antes de juzgar a las personas por sus acciones, por sus palabras, por lo que sea que esa persona diga, disasociemos el hecho de la persona y veamos que esa persona puede ser nuestro hermano, puede ser nuestra mamá, puede ser alguien que amamos. Cuando le ponemos la cara de alguien a quien amamos, a una persona que está cometiendo errores constantemente alrededor de nuestra vida y tenemos ganas de sacar el fariseo interno que tenemos, que muchas veces me ha pasado, pensemos en que esa persona puede ser tu mamá, tu hermano y la persona que más amas en este planeta. Y de esta manera vamos a aprender a restaurar y amar bajo los estándares del cielo. Si yo quiero que Dios me muestre gracia, entonces debo mostrar esa misma gracia y perdón a esas personas. La siguiente estrategia de la cual quiero hablarles y la última es el enfoque total. Proverbios 4, del 25 al 27 nos dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Deliberadamente lo que les pido que hagan aquí es que elijan vivir en el mundo offline antes que en el online. La cultura promueve constantemente que estemos distraídos, que nos dopaminemos, que nos infoxiquemos con tanta información que vemos afuera. Lo que yo les digo hoy, y quiero compartirles algo que me ha cambiado la vida en los últimos años. Eliminé las notificaciones de mi celular, o sea, ya no me llegan notificaciones de absolutamente nada, y eso cambió la manera en la que trabajo, en la manera en la que estoy presente con mi esposo, en la manera en la que puedo compartir con mis hijos, y ya eso no me roba el enfoque ni la atención. Entonces, la presencia absoluta sin pantallas es parte del amor que Dios quiere que promovamos en esta cultura. Y finalmente, a través de todo este recorrido que les he hecho compartiendo estas 3 estrategias, ¿por qué vas a dejar que la gente te recuerde cuando ya no estés? ¿Cuál va a ser la frase? ¿Cuál va a ser la idea que la gente cuando tú ya no estés va a recordar de ti? ¿Vas a vivir la contracultura del cielo o vas a vivir la cultura del mundo? Muchas gracias. Asistente, ¿dónde está? Ah, está atrás. Ha sido amague nomás, medio asistente así. No, es que estaba en multimedias, entonces por eso no pudo. Qué bueno, qué hermosa palabra, Amy, te agradecemos por eso, porque ya nos has dado un enfoque de que no podemos imponer manos ni imponer manos cerradas cuando estén qué cachondo. Sino amarles, ¿ok? Entonces si empiezan por ahí miau miau o a rimar mejor con mejor, hay que amarles, ¿ok? No imponerles manos y prohibido imponerles manos cerradas, ¿ok? Entonces eso, hay que amarles muchísimo. Y por último, el día de hoy tenemos a una hermosa familia que viene de un lugar muy, muy lejano. Muy lejano. Hace mucho tiempo yo me jactaba porque yo venía en bus desde muy lejos, el que vivía más lejos creo, pero ahora sí ya yo vivo aquí, soy vecino de la iglesia en comparación a esta hermosa familia. Es una hermosa familia que se ha entregado al Señor, que desde que Jesús reinó en sus vidas, ha permanecido con el fuego encendido donde sea que ellos pisen. Y es maravilloso ver cómo han podido contagiar, porque es una enfermedad que sí nos queremos contagiar, porque nos ayuda a amar al Señor. Y qué hermoso que Paul y Miri hayan contagiado Miri haya contagiado a su hermana, y así van regando esa bendición por allá en muy, muy lejano. Así que les damos la bienvenida a esta hermosa familia, les amamos un montón. Y veamos qué nos tienen que decir.
se ve desde acá. No sé si es que podemos ver ya el primer texto y de pronto el título. Pues yo no veo. Perfecto. Tito, tú sí sabes. Cuando la duda llega, la fe responde. Quiero invitarles a leer Santiago 1:6. Y ahí sí me confirman si sale Santiago 1:6. No. Ahí sí. Perfecto. Entonces dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quiero iniciar mi exposición hablando precisamente de personas grandes en la Biblia, como Moisés, por ejemplo. De pronto Pedro. Y cuando uno piensa en ellos, siervos escogidos, instrumentos de Dios, son como muy grandes, muy fuertes para nosotros. Pero me tranquiliza saber que ellos en algún punto también dudaron. Entonces, ahora quiero examinar este texto, Mateo 14:29. En este relato, y quiero que se pongan un poquito en la escena, Jesucristo estaba caminando sobre las aguas y claro, Pedro desde la barca lo veía y según el texto dice, Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pausa ahí. Me pongo a pensar, mi maestro está caminando por las aguas y me dice ven, y Pedro, como era impulsivo, me lanzo y camino. No pasa nada, es normal para los humanos caminar sobre el agua. Es normal, ¿no es cierto? No, no lo es. Y la verdad es que mientras Pedro caminaba por el agua, él, por su impulsividad quizás no tomaba conciencia de dónde estaba, hasta que, sigue el texto, dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, pausa de nuevo, estoy caminando por el agua y digo, ¿qué estoy haciendo, no? Entro en conciencia y me salta la duda y me empiezo a hundir. Entonces, Pedro grita, Señor, sálvame. Claro, enseguida Jesús le dice, le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y claro, lo lógico es que Pedro es humano. Eso es lo más lógico. Y sucede que caminar en las aguas no es normal. Y para nosotros, como personas, como humanos, las aguas que fueron para Pedro son las cosas que a diario podemos pedir. Cosas sobrenaturales que quizás no nos pasan por esa duda, por esa falta de fe. Por ejemplo, en el tema de finanzas o en el tema de salud. Tenemos una enfermedad que nos aqueja y que, aunque pidamos, no pasa nada. ¿Por qué? Como a Pedro le saltó la duda, sin embargo, Pedro caminó, dio unos pasos en el agua. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, entonces, ¿por qué? ¿Por qué dudamos si es que nuestro Padre nos dio esta promesa? Entonces, ahora quiero considerar lo siguiente. ¿Está Juan ahí tal vez? Creo que se pasó. Ahí está, listo. Dice Juan 14:13-14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces existe una promesa. Entonces yo soy heredero y mi Padre es el Dios del universo y hay algo imposible para Dios. No lo hay. Entonces, ¿en qué momento nosotros como hermanos de Jesucristo y herederos de Dios no podemos tener todo lo que pidamos?
Y para mí como persona y como familia era difícil creer. Sin embargo, la culpable de que yo esté aquí, la persona que amo, mi esposa, pidió con fe. Y me demostró que pidiendo con fe, las cosas cambian porque es mimada de Dios. A mí me da miedo cuando mi esposa pide algo porque lo cumple. Entonces, le quiero invitar a mi esposita para que por favor venga. Y claro, de las primeras cosas que ella pidió es caminar en el agua, un milagro de fe. Y le voy a escuchar el testimonio y escuchémosle, por favor. La duda y el miedo son sentimientos que en algún momento todos hemos experimentado, porque son parte de nuestra humanidad. Sin embargo, no queremos quedarnos ahí, ni que el miedo nos paralice, ni quedarnos en la duda, sino la palabra de Dios nos exhorta a levantarnos en fe, porque en Cristo somos victoriosos. Quisiera compartirles dos testimonios de fe personalmente que yo experimenté en mi vida, porque cuando mi mente, mi alma y todo mi ser entendió la grandeza de la fe, ahí es cuando hay transformación. Y cuando decidí llevar a la cruz todos mis miedos, las dudas que tenía realmente, y oré con convicción y con fe, ahí es cuando ocurre el milagro. Hace más o menos unos 3 años o 4 años atrás, yo estaba padeciendo una condición de salud que no les pudiera decir exactamente qué fue, porque nunca hubo un diagnóstico de los médicos de lo que realmente estaba pasando en mi cuerpo. Sin embargo, era lo que yo sentía. Los síntomas eran fuertes. Tenía una condición específicamente en mi boca, en mi lengua, que se me hinchaba. Tenía llagas en toda la boca y en la lengua. Si uno a veces con una cosita chiquita que le sale ahí estorba, imagínense, yo tenía toda la boca con llagas y era súper, súper doloroso. Y estuve así aproximadamente como 3 años. Obviamente visité muchos médicos. Creo que perdí hasta la cuenta, 30 médicos creo que me revisaron, y no siempre me encontraba con la misma respuesta. Unos me decían una cosa, otros otra cosa, pero nunca había un consenso. Me hicieron un montón de exámenes, desde los más básicos hasta los más elaborados o los más complicados, y los exámenes no decían esto tienes. Simplemente los síntomas no desaparecían y cada vez iban creciendo. Y todo empeoró cuando, en ese nivel de estrés que yo me manejaba, aparte de eso, empecé a tener periodos de ansiedad, porque mi cortisol estaba en niveles totalmente fuera de control. Me generaba mucho estrés esta condición de salud. Mi trabajo tampoco ayudaba, y llegué en un estado de salud complicado. Paré como 5 veces en el hospital porque yo me sentía que me iba a morir, que me iba a dar un infarto o algo. Y incluso en casa de algunos amigos, aquí está la Fer, que me salvó 2 veces en uno de esos periodos de ansiedad que tenía, porque solo la gente que afronta o sabe qué es eso, es como ver la muerte. Entonces,
Pero sin embargo, ya me había dado por vencida con los médicos porque estaba cansada de cada vez que iba donde un médico y yo me escogía a los mejores. Decía, no, tiene que ser un médico del Metropolitano porque ellos sí me van a encontrar lo que realmente tengo. Y ese era mi pensar, pero no había médico que me diga esto tienes, tómate esto y sanarme. Pero siempre en mi mente nosotros ya asistíamos a la célula en el Valle de los Chillos, en la casa de la familia Jara Varela, y algunas veces se topó el Paz Cristo Pava el tema de que nosotros en Cristo somos sanos, que podemos tener sanidad perfecta. Y eso retumbaba en mi mente y decía, a veces al principio como que dudaba y no creía. Pero eso me retumbaba y empecé con miedos y con temores, empecé a orar, empecé a pedir, a orar. Claro que no, las cosas no fueron inmediatas, pero ahí es cuando yo me di cuenta que solo cuando decidí y convencida y con profunda seguridad y con fe y con convicción, ahí ocurrió el milagro. Tal es el caso de que 2 semanas después, o sea, yo ni siquiera me acostumbré tanto a esta condición de mi lengua y a estar con esos periodos de ansiedad que no me había dado cuenta que ya no estaban presentes, ya habían desaparecido. Y un día le digo a mi esposo, oye, o sea, me doy cuenta y digo, estoy comiendo normal, porque ya ni eso lo hacía, no podía comer algunos alimentos. Estoy comiendo normal. Y ahí es cuando recién entro en conciencia y digo, ¿desde cuándo fue? Y recordé que aquella noche cuando tuve un encuentro con el Señor, fue cuando ocurrió el milagro. Y desde ahí, pues, soy un testimonio vivo de que cuando uno pide con fe, con convicción, seguridad y no duda, las cosas se cumplen. Y para no alargarles el tema, mi otro testimonio, así brevemente, es que igual en temas de salud tuve un diagnóstico físico de una de los especialistas diciéndome que tengo altas probabilidades de tener cáncer. Pero ahí yo ya estaba empoderada, yo sabía que ninguna situación me va a vencer y que yo soy sana en Cristo. Ya tenía una convicción diferente y entre mí yo no acepté ese diagnóstico antes de hacerme los exámenes, sino que yo dije, obviamente me hicieron todos los exámenes, eran exámenes que se demoraron 1 mes en completar y en retomar porque algunos fueron a solca y dije no, yo no tengo nada, yo declaro que soy sana en Cristo, no voy a volver a dudar y estaba en esa onda, convencida de que tomo la promesa de Dios de que somos sanos en Cristo. Y cuando llegué, el día que llegaron la cita con la ginecóloga, no había querido abrir los exámenes antes porque me fueron entregando así por partes, no había querido abrir antes porque no quería saber, ¿no? Yo quería que ella me diga. Y cuando el escritorio casi no le alcanzaba para poner todas las copias de los exámenes que me habían hecho, y ella era que veía su escritorio, volvía a revisar, veía su computadora, y lo único que me dijo, y son palabras que ya el Paz me había dicho antes: no tengo nada que decirte porque tú tienes una salud perfecta. y eso es lo que les quería compartir, que las cosas, cuando uno se entrega a Dios, suelta a Dios los temores, y en cualquier ámbito de nuestra vida, no solo en temas de salud, sino en todo, Dios está presto a ayudarnos, y todo lo que pidamos con fe se cumple. Gracias. Sí, lamentablemente no tenemos mucho tiempo más. Sin embargo, el hecho de que yo esté aquí es prueba de la fe de mi esposa, porque
Mi trabajo me demandaba muchísimo, viajaba demasiado y como es consentida de papito Dios, le dijo, cámbiale eso a mi esposo y de la nada estoy trabajando la mitad del tiempo ganando lo mismo. Y yo digo, o sea, ¿por qué? Y es culpa de mi esposa, la verdad. Así que para despedirnos, Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sí, somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte de Él en su gloria. Gracias, amén.